Hola, buenos días. Otra vez estamos aquí y vamos a hablar esta vez de la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Debido a esta situación que estamos teniendo, resulta que estamos haciendo unas compras muy grandes. Luego nos damos cuenta muchas veces que hay cosas que están caducadas, o a punto de caducar. Entonces queríamos que, en primer lugar hay que hacer la rotación que ya hablamos el día anterior, que es sacar y consumir lo que entró primero. Debemos de ir cambiando y rotando los alimentos y lo de atrás ponerlo adelante, de manera que siempre consumamos lo que lleva más tiempo en la nevera. Entonces hay veces que también puede ser porque se nos haya pasado esa fecha, ese alimento, y entonces quiero aclarar los términos que tenemos de caducidad. Tenemos fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Tenemos que distinguir entre los dos porque son totalmente distintos. La fecha de caducidad es la que nos indica que el alimento es seguro hasta esa fecha que tiene el alimento puesto. Una vez pasada esa fecha, quiere decir que no es seguro de que sus propiedades nutritivas sean las mismas, estén completas. Puede haber perdido o también nos pueden también perjudicar. Entonces, esos alimentos hay que rechazarlos. La fecha de caducidad, una vez que ha pasado, que ha cumplido, hay que rechazar esos alimentos. Luego tenemos la fecha preferente, de consumo preferente, que es esa fecha que nos indica que una vez que llega, que pasa esa fecha, pues resulta que el alimento puede perder características organolépticas. Yo no sé si lo hemos hablado ya en taller, pero las características organolépticas son aquellas que nosotros percibimos por los sentidos, como es el gusto, el olor, o sea, el sabor, el olor, a la vista que mantenga su apariencia, bueno, y al tacto igual, que no esté blando, que no esté flojo, ¿eh? Entonces, pero no quiere decir que pierda sus características nutricionales. Entonces, la podemos comer, aunque se pase la fecha. Podemos comerla siempre y cuando veamos que el alimento está bien. Se puede a lo mejor cambiar un poquito de color o tener un olor un poquito más fuerte o algo, pero no quiere decir que esté malo ni que nos vaya a perjudicar. Entonces, como fecha de caducidad, los alimentos que no debemos consumir una vez pasada esa fecha son las carnes envasadas, las ensaladas en bolsa, aunque aparentemente la veamos que está bien, los embutidos loncheados, el queso fresco, etcétera. Por el contrario, los alimentos que tiene el consumo, la fecha de consumo preferente, pueden ser las latas, los cereales, la bollería, sin rellenar, importante, las galletas, magdalenas, latas de conserva, latas de pescados también, los botes de legumbres, las legumbres, los frutos secos, las latas de refresco, etcétera. Esa se puede tomar aunque la fecha de caducidad haya pasado. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta. Alimentos con fecha de consumo preferente se pueden comer todos menos los huevos. Los huevos llevan fecha de consumo preferente, pero pasada esa fecha no se deben consumir. Es importante que lo tengamos en cuenta. O sea que tenemos que rechazarlo igual que si tuvieran fecha de caducidad. Por otra parte, tenemos el pan de molde, los quesos, la salsa de tomate que abrimos en las latas o los botes y lo dejamos, donde si pasan días vemos que se le forma una costrita oscura, negra, o unos mohos,
y que nosotros muchas veces le quitamos esa parte y seguimos consumiendo. Eso no es bueno porque los mohos segregan unas toxinas que se llaman micotoxinas que penetran dentro del alimento y que nos pueden perjudicar, ocasionándonos gastroenteritis o bien pueden llegar hasta cambiar el ADN. Por eso es muy perjudicial, sobre todo para las embarazadas. Así que el alimento que coge, que le sale unas manchas negras o le salen mohos por arriba, hay que rechazarlo, hay que tirarlo, vamos. Por lo que hemos dicho antes, porque nos puede perjudicar. Luego las frutas y las verduras, que sabéis que compramos a granel y que tienen muy poca duración, se estropean o se dañan o les salen mohos. De la misma manera no se deben comer porque crean toxinas. Si en cambio podemos comer la fruta que va envasada, loncheada o troceada, que hay que meter en la nevera desde el primer momento y que llevan una fecha de caducidad o un consumo preferente. Eso sí aguanta más y se puede comer. Luego, hay aquí estos días, estamos escuchando que unos dicen una cosa, otros dicen otra, referente a si debemos lavar la compra cuando llega a casa. Cuando llegamos a casa nos quitamos los guantes, nos lavamos muy bien las manos y cogemos los alimentos que hemos comprado. Según la OMS, estos alimentos no debemos de lavarlos o no insisten en ellos porque no son transmisibles, no nos van a transmitir, de momento no está demostrado que nos transmitan nada, porque el virus se transmite de persona a persona y por medio de los vapores que nosotros expulsamos, ¿vale? Entonces, no hay que lavarlo. En primera instancia no hay que lavarlo. Pero si somos muy insistentes y queremos lavarlo, ojo, están aconsejando, yo esta mañana he escuchado aconsejar el líquido desinfectante, que si tal, que si cual. No. Lo que desinfecta y está probado es el agua con jabón, que insisten tantas veces. El agua con jabón. Luego después, si queréis y sois más exigentes, podemos poner agua con un 1% de lejía diluida. Y le damos con un paño, le damos a la superficie bien de los yogures, a las botellas, a las bolsas que nosotros traemos, porque la hayan tocado con las manos o algo así, y ya está. O sea, es agua con jabón o agua con 1% de lejía diluida. Esto es porque si hacemos uso de otros productos, al estar en contacto con los alimentos, puede ser corrosivo o pueden dañar el alimento. Lo pueden estropear o nos pueden perjudicar de alguna manera. Entonces, no utilizar ningunos productos. Están hablando también de alimentos que curan el coronavirus. Tampoco es cierto. O sea, no hay ningún alimento dicho por los tecnólogos de la alimentación y por personas de seguridad alimentaria, que no hay ningún alimento que cure nada. Y no hay ningún líquido de estos desinfectantes que vendan que vayan a prevenirnos de coger el virus. Ellos insisten en que es de persona a persona. Y por otra parte, si utilizamos algún líquido limpiador que sea corrosivo de alguna manera, podemos tener un problema más gordo. Entonces, lo único para manipular los alimentos siempre es, pues como siempre, lavándonos muy bien las manos y muy a menudo. Y bueno, y ya esto es todo. Espero que os sirva porque la cosa está un poquito fastidiada y espero que todos os encontréis bien.
Y que vuestra familia también. Y a seguir luchando hasta que esto acabe, ¿vale? Pues muchas gracias. Os mando los papeles por si los queréis tener por escrito. Hasta luego.